Buenas noches, ¿qué tal mi querido Tommy? Más puntual, Buenas noches. ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Calor? ¿Volvió la calor o el calor? ¿Qué se dice calor? ¿La calor o el calor? El calor. El calor es masculino. Muy Calor hace, ¿no? bien. Sí. Bueno, aquí el frío no dura mucho. Muy bien. Empecemos, ya estamos a la hora. Bueno, esperando a que ingresen, vamos a ver un video. ¿Manejar los suites bancarios, Tommy? Sí, pero no muy al fondo, ¿no? Ya, ahora vamos a ver algo de eso. Porque, bueno, ya con lo de China y Europa puede que pierda la credibilidad porque esto ha sido creado por Estados Unidos. A ver, veamos qué es lo que dice el video. Vamos viendo hasta que ingresen los bolivianos, ¿no? Hay que darles un tiempito a los señores bolivianos. Siempre tarde. Bien, escuchémoslo al de procedencia rusa, a ver qué dice de los suites bancarios. Dicen buenas noches, no se escucha. ¿No se escucha, Anabel? No dicen. Ahí, No Anabel. se escucha nada, dicen. Muy bien, Anabel. Muy bien. Ahorita lo arreglamos. Un segundo. Ahora sí. La mayoría de las transacciones Ahora. monetarias internacionales son posibles gracias Ahora al sí, así llamado código SWIFT. Y si un banco no forma parte de la sociedad SWIFT, es imposible que pueda realizar transferencias bancarias internacionales en dólares, euros u otra moneda fuerte occidental. Por eso, cuando tú quieres enviar dólares o euros o yenes de un país a otro, tu banco te pide el código SWIFT del banco beneficiario. El código consta de 8 u 11 caracteres y es único. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere enviar dólares de México a un familiar suyo que vive en Argentina, necesita el código SWIFT de ese banco argentino. Y la transferencia, al ser en dólares, pasará por un banco intermediario estadounidense, que es el país que emite los dólares. Ahora, si le quieres enviar euros a ese familiar, esos euros primero pasan por un banco intermediario de la zona euro. Claro que si en México hubiese la facilidad de comprar pesos argentinos, le envías directamente pesos argentinos y ese dinero ya no pasa por ningún banco intermediario porque el que recibe es un banco argentino. Pero el sistema financiero mundial está hecho a la medida de Estados Unidos, que logró que su moneda, el dólar, sea la moneda de reserva de casi todos los países del mundo y logró que el comercio internacional y las transferencias internacionales se hagan principalmente en su moneda, el dólar estadounidense. Es por eso que se dice que Estados Unidos a veces usa su moneda como arma política, porque puede prohibir el uso del dólar a A o B país.
Y si volvemos al SWIFT, pues sepan que Estados Unidos también puede prohibir el uso de este código financiero para que A o B país no pueda realizar transacciones internacionales en monedas fuertes occidentales, que como expliqué se realizan generalmente en, exacto, dólares estadounidenses. Una vez repasada la importancia del dólar, podemos volver al código SWIFT, que pertenece a una sociedad internacional con sede en Bélgica. Se estima que dentro de esta sociedad financiera hay entre 3.000 y 4.000 miembros. Todos ellos no son otra cosa que instituciones financieras. Sin embargo, aquí viene el chiste. La supervisión del SWIFT recae sobre un consejo formado por los bancos centrales del así llamado Grupo de los 10, conformado por Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y por último, Estados Unidos. Pero como los últimos siempre son los primeros y como en cada organismo donde se encuentra Estados Unidos hay democracia, el que manda no es otro que Estados Unidos. Si vuelven a mirar la lista del Grupo de los 10, encontrarán que todos ellos son aliados de Estados Unidos y se ven casi siempre obligados a sancionar al país que Estados Unidos sanciona. Todo lo explicado hasta aquí solo demuestra que el sistema financiero mundial está basado en el dólar y en un sistema interbancario, el SWIFT, que Estados Unidos maneja a su antojo. Por lo tanto, Estados Unidos a veces también usa a la sociedad SWIFT como arma política, si lo considera necesario. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no crean alternativas al SWIFT y al dólar? Bueno, en realidad hay alternativas al SWIFT y ya llegaremos a este punto. Pero antes les comento una importante acotación. El mundo durante mucho tiempo ha vivido en este sistema financiero porque es cómodo. ¿Para qué comerciar en otra moneda distinta al dólar si el dólar es una moneda fuerte y ya estamos acostumbrados a él? ¿O para qué crear un sistema de transferencia bancaria si ya existe uno que es el SWIFT y funciona bastante bien? Todo este sistema estuvo funcionando relativamente bien, hasta que Estados Unidos encontró un competidor que ya no está dispuesto a subyugarse a Estados Unidos como lo hace la Unión Europea o Japón. Y ese país no es otro que China. Yo no compro en China porque los productos chinos son de muy mala calidad. Este es uno de los grandes errores que Si repasamos la última década, que es cuando el mundo realmente se da cuenta que China está dispuesta a plantarle cara a Estados Unidos en lo político y económico en la arena internacional, es cuando Estados Unidos se incomoda y empieza a usar más a menudo al dólar y al SWIFT como arma política, incluyendo en esa lucha a sus aliados. El sistema financiero que Estados Unidos creó tras la Segunda Guerra Mundial era muy cómodo y todo el mundo estaba acostumbrado a este sistema. Pero ahora que Estados Unidos abusa de ese poder que tiene, China se ha apresurado a mover ficha para hacerles dura competencia. Si hablamos del SWIFT, les recuerdo que fue creado en 1973 y tiene enlazadas más de 11.000 entidades financieras en 204 países y funciona las 25 horas del día y los 8 días de la semana. Por lo tanto, el SWIFT no tiene competidor para realizar transacciones internacionales en monedas fuertes y usadas en todo el mundo como lo son el dólar y el euro. Bueno, el SWIFT no tenía competencia hasta que apareció China. Sepan que aunque el SWIFT es ampliamente utilizado, ha sido criticado en varias ocasiones por su relativa poca eficiencia. Así, por ejemplo, en el 2018, la revista británica Financial Times señaló que las transferencias con el SWIFT con frecuencia pasan por varios bancos antes de llegar a su destino final, lo que las hace lentas, costosas y poco transparentes sobre cuánto dinero llegará al otro extremo. La sociedad SWIFT aceptó la crítica y meses más tarde introdujo un servicio mejorado llamado Innovación de Pagos Globales. Pero por desgracia, solo fue adoptado por 165 bancos que completan la mitad de sus pagos en solo 30 minutos. El resto de bancos no quiso apuntarse porque cada uno quiere sacar su propia tajada. Les cuento el caso de un amigo latinoamericano que vive en Rusia y quiso sacar el dinero enviándolo a su país por obvias razones. Envió $5.000, pero el banco de su país en Latinoamérica rechazó el dinero porque venía de Rusia y temía que Estados Unidos lo sancionara. El dinero regresó a Rusia, pero le llegaron $60 menos. ¿Por qué?
Bueno, el dinero de ida pasó por bancos intermediarios en Estados Unidos que tomaron $30 de comisión. Como el banco en X país latinoamericano donde tenía que llegar el dinero no aceptó porque venía de Rusia, lo envió de vuelta. Dinero que otra vez pasó por los mismos bancos intermediarios de Estados Unidos que volvieron a tomar otros $30 de comisión y al pobre hombre le llegaron por eso $60 menos. Es decir, en su intento de enviar $5.000 a su país, los bancos le cobraron $60 por nada, por mandar a pasear ese dinero de ida y vuelta. Así funciona el sistema bancario, te van sacando dinerito por aquí y dinerito por acá, y por eso tener un banco es el mejor negocio del mundo, que además, si en una crisis quiebra, el Estado lo rescata con dinero público y los banqueros no pierden ni sus yates, ni sus avioncitos privados, ni nada. Pero bueno, contada esta historia, sigamos con nuestro tema de hoy. Los análogos del SWIFT no son muchos y cuentan en sus nóminas con apenas unas cuantas decenas de entidades bancarias. Hablamos de unas cuantas decenas en comparación con las más de 11.000 entidades y bancos alrededor del mundo que tiene la sociedad SWIFT en su nómina, para permitirle a estos bancos mandar o recibir dinero. Por lo tanto, estos análogos son muy limitados. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante que lo entiendan. El sistema financiero y monetario global actual está basado en el creado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Y durante todos estos años, Estados Unidos mantuvo su hegemonía no solo como primera potencia mundial, sino que como única potencia mundial. Pero desde hace unos cuantos años es evidente que China ha llegado para hacerle dura competencia a Estados Unidos en todos los ámbitos y a escala global. Entonces Estados Unidos, al ver que el trono de oro ahora lo va a compartir con China, ha empezado a abusar más de los congelamientos de activos de otros países valorados en dólares, de no permitir a varios países comercializar en dólares, de prohibirles el uso del SWIFT a bancos de varios países, y eso no le ha bastado. Le ha pedido a sus aliados europeos que apliquen las mismas restricciones con su moneda, el euro, que es la segunda moneda de reserva global. Y como Estados Unidos y sus aliados, como lo son los europeos, Japón, Corea del Sur, etc., ven a China como una amenaza porque ya tiene mucha influencia en el mundo gracias a su poder económico, hace unos años los chinos vieron a ojos cerrados que debían crear mecanismos financieros paralelos a los creados por Estados Unidos para el día en que les prohíban usarlos. Llegados a este punto, ahora sí que nos metemos de lleno con China. ¿El ejercicio te hace perder peso? La investigación ha revelado que el ejercicio puede llevarlo a perder tan solo 5% de sus calorías. Como saben, luego de que Rusia invadiera Ucrania, Estados Unidos y sus aliados europeos sacaron a varios bancos rusos del sistema financiero SWIFT. Le limitaron a Rusia el uso del dólar y el euro, y en general le complicaron la vida a Rusia en los mercados internacionales. Fue en ese momento cuando Rusia miró hacia Oriente, especialmente hacia China, para enviarle todos los recursos que en Occidente ya no están dispuestos a comprarles. Y fue en ese momento cuando algunos expertos en finanzas recordaron el análogo chino del SWIFT, conocido como CIPS, un sistema que ofrece servicios de pagos y transferencias transfronterizas en yuanes, la moneda china. Es una infraestructura básica para los mercados financieros en China que entró en funcionamiento hace apenas 7 años, el 8 de octubre del 2015. Con apenas 19 bancos, aunque había 176 participantes indirectos que cubrían 6 continentes y 47 países y regiones, debo resaltar. A finales del 2021, el CIPS, que repito es el análogo chino del SWIFT, contaba en sus filas con casi 1.300 bancos e instituciones financieras de 103 países y regiones conectadas a ese sistema financiero chino. Con este dato de impacto, la sociedad SWIFT tenía motivos de sobra para empezar a sospechar que su monopolio, más temprano que tarde, empezará su caída. Y ustedes me dirán, sí, bigotón, el CIPS chino tiene solo 1.300 entidades bancarias de 103 países y el SWIFT tiene 11.000 entidades en 204 países. Sí, es verdad. Pero les recuerdo que la UnionPay China, que es el sistema bancario chino análogo a Visa o Mastercard, se creó en el 2002 y hoy en día es la tercera red de pagos más grande por el valor de transacciones procesadas.
y se puede usar en más de 180 países, mientras que bancos de unos 60 países pueden emitir estas tarjetas chinas. En el caso del CIPS, el SWIFT chino, no hace falta que se unan muchos bancos de todos los países. Basta con que, por ejemplo, los países del BRICS, es decir, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, empiecen a realizar sus transacciones comerciales en sus monedas nacionales usando el sistema de pagos interbancarios chino para poner en aprietos al dólar y al SWIFT. Y es algo que ya está sucediendo de a poco, pero ya está pasando. Recordemos también que Arabia Saudita hace poco le propuso a los chinos realizar sus transacciones en yuanes, empezando por los pagos del petróleo que los árabes le venden a los chinos. En tal caso, el SWIFT no sería necesario para realizar las transferencias de pago entre China y Arabia Saudita, sino el CIPS chino. Y así vayan sumando otros países con los que China hace negocios y que en un futuro estén dispuestos a realizar sus pagos en monedas nacionales o en otras monedas distintas al dólar o al euro. Repito, en tal escenario el SWIFT ya no será necesario, sino el CIPS chino. Entonces, lo que Estados Unidos está logrando con sus sanciones, bloqueos y congelamientos de activos de otras naciones es que el otro medio mundo diversifique sus reservas y acepte negociar en monedas distintas al dólar y al euro. Un punto muy importante que hay que tener en cuenta en todo este asunto, según se desprende de una reciente noticia, es que China está reduciendo drásticamente su participación en la deuda estadounidense por primera vez desde el 2010. Esta decisión de China era de esperarse, pues si Estados Unidos congeló ilegalmente las reservas de Rusia valoradas en dólares, es obvio que en un futuro Estados Unidos va a congelar las reservas de China valoradas en dólares y se va a negar a pagar a China por sus inversiones en la economía estadounidense. Todo ese dinero que ahora China tiene en Estados Unidos se encuentra en peligro, y más cuando crecen las amenazas chinas por recuperar la isla de Taiwán de una vez y para siempre. Ojo, no estoy diciendo que mañana medio mundo dejará de usar el dólar y usará el yuan. No, es un proceso que tomará varios años. Recordemos que si hace 30 años el dólar se lo usaba en el 80-90% de las transacciones internacionales, hoy en día ese porcentaje roza el 60%. Es evidente que el dólar se usa menos con el pasar de los años, y por poner una fecha diría que en el 2030 el dólar se usará en menos de la mitad de las transacciones mundiales, si es que no en menos del 40%. Pero lo repito porque algunos me malinterpretan. Que en 10 años el dólar sea menos fuerte no significa que valdrá nada. No, no es así. El dólar seguirá usándose en el 40-50% del comercio mundial. Menos que hace 30 años, pero sigue siendo un porcentaje alto. La pregunta es, ¿qué pasará en el 2040? Pues como contaba en otro video, el poder económico global, Estados Unidos se lo ganó en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Y los chinos estiman que ese poder total y global del dólar no debería durar más de 100 años. Por lo que si los acuerdos de Bretton Woods se firmaron en 1944, el año 2044 puede ser el verdadero punto de quiebre del dólar estadounidense. Eso es solo una teoría, porque quién sabe si en Estados Unidos tienen un as bajo la manga y conservan su poder económico y financiero por más tiempo. Y eso solo el tiempo lo dirá, pero viendo el crecimiento de China en los últimos 20 años, algo me dice que el mundo debe prepararse para ver a los chinos entrar en verdadera acción. Buenas noches a todos. ¿Qué tal el bigotón, Anabel? ¿Querías escucharlo? Ya los he escuchado. A ver, comente, Anabel. Interesante, dicen, y a la vez un poco de miedo para los estadounidenses, ¿no? Que cada vez menos ya se usa el dólar. Siempre hemos utilizado en el aspecto económico a nivel mundial lo que se refiere al dólar, ¿no? Hasta nosotros en nuestras liquidaciones seguimos utilizando, y obviamente el SWIFT ha sido parte de
presentación de un documento, bueno, lo utilizan como documento de pago en aduana, digamos, ¿no? Para poder por lo menos ver si es que se ha hecho un traspaso de la factura comercial, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo estaba de técnico, yo no lo ponía como requisito y cuando me lo presentaban tampoco era una prueba de que han pagado lo que han pagado, ¿no? Ustedes saben que la transferencia por SWIFT bancario puedes hacer una parte, después otra parte o puedes pagar en tres cuotas, ¿verdad? Entonces, nada te dice que la factura, si la factura llegaba de China con $10,000 y tú presentabas tu SWIFT bancario, podría haber sido del primer pago y la factura subvaluada, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Ustedes que, o la mayor parte que conoce de esto, saben. Entonces, generalmente saben que las facturas vienen subfacturadas y alguna forma que querían engañarse, podría llamar a la aduana nacional, era presentar el SWIFT bancario, que era de su primer pago, de 3 que deberían hacer, o de 4, o era su primera cuota, digamos. ¿Se dan cuenta? Pero hay que hacer también un análisis, ¿no? Puede que es fácil ahora, ¿no? Determinar si viene o no una factura subvaluada, porque los precios ya son de conocimiento desde que se ha creado las redes sociales, Alibaba. Ahí están precios que también se pueden considerar como base de datos para verificar porque vienen en valor pop, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que pasa, como dice el Bigotón. A ver, alguien que ha atendido al Bigotón, algo que ha mencionado que no es correcto, pero lo ha dicho como en chiste, ¿verdad? ¿Han estado atentos? ¿Nadie? ¿Qué dicen? A ver. Nada. Ha dicho que, bueno, es el SWIFT bancario, todo el movimiento se realiza 25 horas al Y día 8. y No, 8 días a la semana, no, ¿no? ¿Cómo es? por decir todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, exacto, que no para nunca, digamos, ¿no? Entonces, son cositas, ¿no? Que hay que estar atentos, son cosas. El Bigotón siempre habla tiene mucho apoyo, bueno, él apoya indistintamente, aunque se disculpe, digamos, ¿no? A Rusia, porque es de origen ruso, o viene de familia rusa, y a China, ¿no? En ciertas presentaciones muchos respaldan al que más le conviene o al que más afinidad tiene, ¿verdad? Pero eso también es estudiando, porque uno si estudia socialismo, estudia comunismo, pero entiende la disciplina que se está estudiando, bueno, puede apoyar a alguno de los partidos, ¿no? En realidad ahora el socialismo todos apoyan porque no conocen qué es socialismo, ¿sí? Tendríamos que conocer bien qué es socialismo. Muy bien. Antes de comenzar, hoy tenemos un examen. Le toca exponer a Cristian. Vamos a ver este acuerdo de facilitación del comercio. Pero quería hacerles una recomendación. Voy a llamar lista. Estamos la mayoría. Voy a compartir ahorita la pantalla con nuestra plataforma. Y he hecho la revisión de ya todo lo que ha presentado. Y solo porque ya estamos en casi, en realidad el penúltimo día de clases, porque la siguiente semana, jueves, es nuestra última clase, que vamos a terminar la presentación que tengo, que ustedes lo tienen, y el 2 de agosto es directamente la evaluación final. Entonces, esta sería la penúltima clase, ¿ya? Tienen toda la información y he subido en cada uno de los grupos que ha expuesto su documento, ¿sí? Su documento resumido de todas las presentaciones, aunque no había mucho tampoco que ver, pero sí están en muchos de los casos explicado y para que entendamos de alguna forma, ¿no? Porque hay libros respecto a todo lo que estamos viendo.
pero en realidad la mayoría ha presentado un resumen, porque ha tocado los puntos importantes, que está bien, ¿no? Porque en realidad no vamos a ser economistas, pero sí tenemos que conocer la realidad de que el comercio internacional es parte y viene de la economía internacional. Entonces, en los 8 trabajos de exposición, todos tienen su trabajo, el documento, de donde tendrían que haber estudiado, más la presentación que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? Hoy lo va a exponer el acuerdo de facilitación. Les he puesto un documento que es un resumen al acuerdo de facilitación. Hay varios documentos que ha sacado la misma aduana nacional con el IPSE de Bolivia, ¿no? Porque una cosa es lo que ahora nos va a mencionar Cristian, pero ¿qué es lo que ha hecho dentro del acuerdo de facilitación Bolivia hasta esta época, ¿no? Hasta el 2022, porque Bolivia se ha suscrito al acuerdo del 2018. Veamos, vamos a ver qué es lo que ha hecho. He revisado los trabajos prácticos, ya cada uno tiene su calificación, y les estoy mostrando esto porque quiero recomendarles, ya son casi colegas, son casi profesionales todos. Cuando se pone algún dato para que puedan hacer el trabajo o las características del trabajo o las órdenes, si quieren llamarles, del trabajo, tienen que leer y cumplir, ¿sí? ¿Qué dice acá? Realizar la investigación, antecedentes, problemática del comercio exterior y comercio internacional de Bolivia. ¿Sí? De Bolivia. ¿Ya? Sí, los que han hecho su trabajo, bueno, tienen su nota, pero solamente 14 de los 18. Y muchos me han hecho el trabajo que ya habían presentado anteriormente, que no es de Bolivia, ¿sí? Me han hecho el trabajo de economía. Pero bueno, igual les he tomado en cuenta porque por lo menos han hecho su trabajo. Pero quiero que aprendan que cuando se pasa indicaciones, que esto va a suceder en cualquier rato, y ustedes también trabajan, ¿no? Sus trabajos creo que les dan directrices o tienen, bueno, en algún caso los que tienen ya son OEA o tienen ISOs, por ejemplo, tienen que seguir los pasos del trabajo que se les asigna. Si no siguen el paso, no son ISO y ni son OEA y ni siquiera siguen el trabajo que deberían entregar o deberían hacer correctamente, ¿verdad? Eso solo como recomendación, ¿ya? Que sepamos leer las directrices que se les da para que puedan hacer su trabajo, ¿ok? Se ha realizado un trabajo asincrónico que les he dado tiempo también para que puedan presentarlo, y del trabajo asincrónico dándoles el tiempo más de una semana, porque el trabajo asincrónico debería haber sido ese mismo día, ¿sí? Tomemos en cuenta que me he excusado ese día, que no hemos tenido clases, he pasado al grupo de estudios, les he pasado el video, y esa clase, si es asincrónico, deberían hacerlo en esa misma clase. Pero no me lo han hecho, solo han hecho 7. En realidad he visto 7 y no he revisado. Todos tienen 100, los que han hecho 7, bueno, los que han hecho el trabajo asincrónico, ¿sí? Porque han cumplido, solo por eso, ¿ok? Y los demás, obviamente, 0. Y les he dicho que no va a haber vuelta, ¿verdad? Y todos los trabajos que nosotros tenemos es sobre 100, todos. Asistencia 100, participación 100, los trabajos que han expuesto 100, cada uno de estos trabajos 100. Entonces les va a restar, lamentablemente les va a restar su nota y esperemos les alcance para aprobar, ¿ya? Y hoy tenemos la evaluación, el segundo parcial, que ya está listo para las 9, les estoy poniendo 40 minutos, lean bien, ¿sí? Vuelvo a poner acá, ¿no? Las preguntas son falso, verdadero, vean, lean, la palabra puede cambiar el sentido del párrafo, etc. Entonces tienen que leer bien. Ya está también listo el examen final, así que para el 2 de agosto estamos todo listo, completos. ¿Ok? Recomendación. Para los que han presentado, no hay ningún problema. Los que no han presentado, los que no han hecho el trabajo como corresponde, ya tienen esa, ¿qué puedo decir? Llamada de atención.
porque en realidad ya son casi profesionales, la mayor parte, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta, ¿no? Tomemos en cuenta, no solamente para mi materia, ¿sí? Tal vez nos topemos más adelante con alguna otra, pero si no, cumplan lo que dicen sus docentes, ¿sí? Hagan lo que dicen sus, lean, y si no, pregunten, ¿sí? Siempre digo lo mismo. En otro instituto donde estoy dando clases, igual, les he especificado hasta el último. Hoy tienen que presentar su trabajo y les he dicho, no me llamen día antes. Y justo ayer 2 alumnos me escriben, ¿cómo se tiene que hacer el trabajo? Ya no, ¿no? Es decir, no es por malo, no es por malo. Es decir, sí, les he respondido, pero ya tienen pues todo el detalle, ya tienen toda la... Falta que me llame y me diga, ¿me puedes pasar información? Sí, capaz que yo se los haga el trabajo y me califique, ¿no? Eso ya no, ¿verdad? Entonces, es un consejo como amigo, como profesional, para que ustedes lleven a cabo eso, ¿no? Sí, en todo lado tienen que seguir instrucciones y seguirlas de la mejor forma posible las instrucciones. Si les he dicho desde el comienzo, naveguen en la plataforma, es porque tenemos un lugar para trabajar. Estamos virtualmente trabajando, ¿no? Ni siquiera presencial, y es por eso que para mí ahorita 2, 4, 3, 6, 7 están en clase. Los demás no están, ¿sí? Y eso yo también analizo, veo. ¿Entienden? Entonces, tomemos en cuenta eso, o tomen ustedes en cuenta, porque en realidad ustedes son los que se están preparando. La autoevaluación también es importante, ¿no? No es que el docente les dé todo, ¿sí? O tal vez deberíamos estar como en la Gabriel, que van, les da un libro, lean, y el que aprovecha, aprovechó, el que no, no, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que salir buenos profesionales, no de la forma en como nos da un docente, sino como nosotros queremos ser profesionales en algún momento. Sí, yo sé que alguno de ustedes tal vez tiene la vocación de dar clases, no sé, de poder enseñar, pero tomen en cuenta que eso también les va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, como un consejo que les doy en nuestra penúltima clase, y si hay algo tal vez que quieran acotar ustedes, con todo gusto escuchamos mientras llamo lista. Dicen, Señor Freddy. buenas noches. Señor. Dicen, respecto al tema de los suites bancarios o transferencias bancarias, nuestra norma, bueno, en Bolivia, a través de un decreto supremo del 772 del 2011, estamos obligados nosotros a demostrar o a presentar un suite bancario o un documento que se puede identificar o ver que se ha hecho efectivamente una transferencia al exterior cuando las compras son mayores a 50.000 bolivianos. Y también para hacer, no sé, un pago de compras de máquinas nacionales, puede ser que son igual mayores a 50.000, necesariamente tiene que ser a través de una entidad bancaria, por el tema de la bancarización. Es en el aspecto general, ¿no, Freddy? Porque, sí, exacto. Empieza para porque, compra, importación. Exactamente. Sí, es más o menos como la normativa para declarar cuando sacas dinero del país. Arriba de 10.000 tienes que presentar una declaración en formulario 250 en aeropuerto, digamos, o cuando ingreses mercancía. Generalmente esto se ve más en aeropuertos, ¿no? En frontera no hay mucho control respecto a esto, pero bueno, es parte, ¿no? Porque después de $50.000 sí o sí igual tienes que... Bolivianos, 50.000 bolivianos. No, en cuestión de viajes, $50.000 es para que sí, autorización, no autorización, para que te emita un documento el Banco Central, ya no el documento del 250, sino el Banco Central, ¿no? Entonces, sí, en cuestiones legales, general, como dice Freddy, sí hay una normativa legal donde tienes que presentar estos suites bancarios, pero como yo mencionaba a un comienzo, la aduana no es obligatorio, pero generalmente presentan como un documento, no es soporte tampoco, ¿no? Pero como que sí hice esta transferencia, sí pagué esta factura, digamos, ¿no? Y algunos técnicos hasta exigen, pero para mí no es exigible, digamos, ¿no? El suite bancario. El sistema, ¿no? Cuando, o sea, un pago es anticipado
o sea, el sistema automáticamente nos pide ya el documento y estamos pues, obligados a presentar. Cuando ponen que es pago anticipado, pago al contado. ¿Cuál es la diferencia entre al contado y anticipado? ¿Que pagas antes o pagas ese momento? Casi no hay mucha diferencia, ¿no? Sí, cuando sale en la declaración andina del valor o en el, como dices, por eso hay esas casillas, ¿no? ¿Qué tipo de pago has hecho? Si has hecho crédito, generalmente las facturas vienen a 60 o 90 días. Exacto. Para que hagas el pago posterior. Que lo pueden pedir si es canal verde después de una fiscalización posterior, lo pueden hacer, digamos. Sí, ¿verdad? Pueden pedir. Muy bien. Sí, hay varias cosas. Muy bien, Freddy. En realidad hay que analizar, ¿no? Analizar muchas cosas. Por eso es el comercio exterior. ¿Sí? Hablamos estamos hablando del SWIFT, han visto que es el SWIFT, los que no conocían, ¿sí? Los que no conocían. Podemos hablar muchas cosas de seguro también, o podemos ver lo que en general, miren como Freddy nos ha hablado de la ley, de la normativa, pero eso es general, no dice para el importador, para el exportador. Cuando hagas una transacción, tienes que presentar esa documentación. Ahora, dentro de la aduana hay ciertos requisitos, pero más en cuestión de valoración, ¿no? Documentos soporte que presenten la relación de valoración aduanera de los pagos que se han realizado, siempre y cuando sea anticipado al contado. Porque crédito, ¿qué vas a presentar si aún no has terminado ni de recibir la mercancía, ¿no? Muy bien. Gracias, Rojito, gracias. Exactamente. Tomen en cuenta, por favor, tomemos en cuenta esos detalles porque eso es lo que les digo, ¿no? Tenemos que conocer, tomar en cuenta muchas cosas. Ustedes como liquidadores o los que trabajan en agencia despachantes, y eso es lo que siempre yo les digo, ¿no? Actualícense, ¿sí? Freddy conoce mucho, Jorge conoce mucho, José Luis, sé que conocen, Cristian, hay muchos que conocen, pero hay muchos que no han trabajado en agencias. Entonces tenemos que irnos actualizando, ¿se dan cuenta? Y no es decir, no, solo trabajo en importaciones y no voy a ver lo otro. No, comercio internacional es, comercio exterior es todo o nada. No, además están estudiando para ser profesionales, tienen que conocer mínimamente conceptos para poder ir a averiguar si es que no lo sabemos en el momento, ¿verdad? Eso es importante. Gracias, presidente. Diana Gabriela. Presente, licenciado. Anabel. Presente, licenciado. Tommy. Presente, licenciado. Carmelo. Presente, licenciado. Estás faltando mucho, Carmelino. José Flavio. Presente, licenciado. Moira Alejandra. Presente, licenciado. Freddy. Presente, licenciado. Angélica Pamela. Presente, licenciado. José Luis. Patricia. Presente, licenciado. Se salió, José Luis estaba por ahí, ¿no? Juan Carlos. Presente, licenciado. Yolanda. Presente, licenciado. Y Miguel Adrián. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Orlando. Buenas noches, licenciado. Niño. De Juan Darío. Presente, licenciado. Bismarck. Presente, licenciado. Apareció don Bismarck. Qué bien. Semana de trabajo jodida, licenciado. Increíble. Cristian. Presente, licenciado. Muy bien. Como les he mencionado, ya han visto la plataforma, ingresen a ver, tal vez ya vayan sacando cálculos respecto a su nota, porque saben que todos los trabajos, cada uno es sobre 100. Si sumamos 1.200 puntos, eso con una regla de 3 simple, se hace la conversión y van a tener su nota final, ¿verdad?
Entonces, si hay alguna consulta, duda, pregunta, es hoy y hasta el siguiente jueves que vamos a ver o vamos a concluir la parte de la presentación que les he ido mostrando o la que tenemos. Y el 2 de agosto vamos directamente al examen, ¿no? Entonces no va a haber más consultas, preguntas, dudas, ni quejas. ¿No van a ver? Nada. Están prohibidas las quejas. Entonces, si tienen algo, tal vez después de que exponga Cristian, podemos ver, podemos analizar, ¿sí? Y tomen en cuenta, vayan viendo ya, bueno, atiéndanlo a Cristian y vayan viendo también la plataforma, ¿no? Los que han presentado, tranquilos, no hay ningún problema. Los que no, tomen en cuenta que aún tenemos esta evaluación y tenemos hoy la presentación del trabajo práctico 3 también, que tienen que cumplir, y el examen final, ¿sí? Muchos que no han presentado 3, 4 trabajos puede que no les alcance, pero hagan el esfuerzo, ¿no? A ver si la regla de 3 simple les ayuda. De todos modos, analiza, ¿no? Yo desde un comienzo les he dicho, señores, ya hemos tenido una materia anterior donde les he dado muchas oportunidades, ¿no? No esperemos esas oportunidades porque una vez en la vida se dan a veces, ¿sí? Muy bien, Cristian, puedes compartir pantalla, ya estás habilitado. Aló, licenciado, ¿me escucha? Sí, ahora sí, todo bien. Dale, Cristian, gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi tema es el acuerdo sobre facilitación del comercio. La facilitación del comercio. Bueno, las demoras burocráticas y los trámites engorrosos representan una carga para los comerciantes que participan en el comercio transfronterizo de mercancías. La facilitación del comercio, la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de la exportación e importación se han convertido, por lo tanto, en un tema importante para el Sistema Mundial de Comercio, ¿no? Los miembros del OMC concluyeron en la Conferencia Ministerial de Bali el 2013 las negociaciones relativas al importante acuerdo sobre facilitación del comercio AFC, que entró en vigor el 22 de febrero del 2017, tras su ratificación por 2/3 de los miembros del OMC. El AFC contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante, el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, en él se establecen medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes. Las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros, además de disposiciones sobre asistencias técnicas y creación de capacidad en esta esfera. Los beneficios. Se estima que la plena aplicación de la AFC podría reducir los costos en el comercio mundial en un 14.3% en promedio e impulsar el comercio mundial en $1 billón anuales, y serán los países más pobres los que se beneficiarán de este acuerdo, ¿no? Por primera vez en la historia del OMC, la obligación de aplicar acuerdos está directamente vinculada en el país que puede hacerlo. Se ha creado un mecanismo para que el acuerdo sobre facilitación del comercio, con el fin de ayudar a los países en desarrollo y los países menos adelantados a obtener la asistencia que necesitan para beneficiarse de la AFC. En este sentido, se ha hecho un plan, ¿no?, en que todos los miembros de la OMC puedan vincularse
o no vincularse, ¿no? a este acuerdo. También se ha creado una asistencia técnica y creación de capacidad. La OMC, los miembros de la OMC y otras organizaciones intergubernamentales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Aduanas y la Conferencia de las Naciones Unidas presentan asistencia técnica para la facilitación del comercio. En julio del 2014, la OMC anunció la puesta en marcha del mecanismo para el acuerdo sobre facilitación del comercio que ayuda a los países en desarrollo y los países menos desarrollados adelantados a aplicar el acuerdo sobre facilitación. El mecanismo entró en funcionamiento el 27 de noviembre del 2014, cuando se adoptó el protocolo relativo al acuerdo sobre facilitación del comercio. El Comité de Facilitación del Comercio se estableció el 22 de febrero del 2017, cuando entró en vigor el acuerdo. El comité celebró su primera reunión y eligió a su presidente, el embajador Daniel Blackett. El comité es el ente encargado de mantener estrecho contacto con otras organizaciones internacionales que ayudan a los países desarrollados y menos desarrollados para dar cumplimiento al acuerdo, ¿no? A través de participación técnica y desarrollo de nuevas tecnologías. La aplicación del acuerdo, como lo hemos dicho, es la primera vez que un acuerdo tiene 3 categorías, ¿no? Desde su aplicación y desde que el país elige estar en el acuerdo, se crearon tres categorías. El país desarrollado es la categoría A, que corresponde en que el miembro empieza a aplicar todas las directrices entrada en vigor del acuerdo. En el caso de los países menos adelantados, en un plazo de 1 año después de la entrada en vigor. La categoría B, país en desarrollo, es la que corresponde a que el miembro aplicará las disposiciones de este acuerdo a más tardar en 1 año después de la entrada en vigor del presente acuerdo. Cada país miembro notificará al comité sus fechas definitivas para la aplicación de disposiciones que hayan designado para su inclusión. Y la categoría C corresponde a las disposiciones que el miembro, después de haber recibido asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidad, aplicará una vez transcurrido el periodo de transición después de la entrada del acuerdo, máximo 18 meses posterior a la entrega del informe técnico de dicho país al comité. Nosotros hemos entrado en la categoría B de este acuerdo. Es por eso que se ha aplicado después de 1 año. Los cambios importantes del acuerdo podemos ver que antes de este acuerdo se ha hecho un estudio y a nivel mundial se tenía como entre 2 a 11 documentos para las exportaciones y se te demoraba de 6 a 86 días en una escala media a nivel mundial. Y para las importaciones también se tenía entre 2 a 17 documentos y se demoraba entre 4 a 130 días a nivel mundial. Bolivia ha hecho varias modificaciones a sus procedimientos, entre las más sujetándose a la norma que dicta el acuerdo. Entre las más relevantes podríamos destacar la tramitación previa a la llegada, donde cada miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan la presentación de documentación correspondiente a la importación u otra información requerida, incluidos los manifiestos, a fin de que se comiencen a tramitar antes de la llegada de las mercancías para agilizar el despacho aduanero. Cada miembro, o en el caso de Bolivia, ya es un hecho que ese tipo de despacho se puede hacer. También se incorporó el pago electrónico. Cada miembro obtendrá o mantendrá a medida de sea factible procedimientos que permitan la opción de pago electrónico, ¿no? Que también está vigente en este momento en Bolivia, ¿no? A través del Banco Unión. La separación entre levante y la determinación definitiva de los derechos en aduana. Como es de conocimiento también de ustedes, la mercancía no siempre puede estar
en depósitos aduaneros, ¿no? Se puede, si bien no hay todavía una valoración exacta de la misma, se puede poner una boleta de garantía de los tributos para sacar la mercancía y después se regulariza el trámite, ¿no? La auditoría posterior al despacho de aduanas, también como es de conocimiento, la aduana tiene facultad de hacer auditorías a los canales verdes, a los canales rojos, posterior a la salida o el levante de la mercancía, de acuerdo a su requerimiento. El establecimiento y publicación de los plazos y medios de levante, ¿no? Se alienta a los miembros a calcular, publicar el plazo medio necesario para el levante de mercancías periódicamente y de manera uniforme. También se ha implementado en la aduana lo que podemos verificar, es este sistema que se llama CLIC, donde se puede verificar el estado del trámite, ¿no es cierto? Si ha sufrido levante, si ya se ha hecho el aforo, y cuándo se ha hecho el pago y en qué está el trámite, ¿no? Podemos hacer la consulta online, que es uno de los cambios que solicita este acuerdo. Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados, ¿no? Esto es un requerimiento más que ha pedido la OMC. El establecimiento y publicación de los plazos medios de levante. Se alienta a los miembros a calcular y publicar el plazo medio necesario para el levante de manera uniforme. Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados. Se refiere a eso, se alienta a los miembros a la creación de los operadores económicos autorizados, ¿no? Que ahora se están dando mucho en la aduana, que son las entidades certificadas para que los trámites de aduana sean mucho más rápidos, ¿no? La cooperación entre organismos que intervienen en la frontera se puede ver en Bolivia, las aduanas binacionales o la planificación de las aduanas binacionales y que se uniformen los tiempos de trabajo de ambas aduanas en frontera, los puestos fronterizos o transfronterizos para tener una mayor compatibilidad de los días y horarios de trabajo y compatibilidad en los procedimientos y formalidades, ¿no? Cooperación aduanera. Se alienta a los miembros a intercambiar información sobre las mejores prácticas de gestión del cumplimiento de los procedimientos aduaneros, incluso en el marco del Comité de Información entre Aduanas, creación de aduanas binacionales y intercambio de información entre aduanas. Eso sería, Listen, la exposición. Muy bien, Cristian. Faltó un poquito, pero bueno, estamos con la información por lo menos de hecho, lo que se quiere. Bueno, en realidad era un poco extenso el tema del protocolo, que no lo he querido tocar. El protocolo en realidad son 12 capítulos y 12 capítulos donde se piden varios requisitos, ¿no? A los países miembros, pero he querido tocar el capítulo 7, que es donde más se ha enfocado el tema de aduana, ¿no? Si bien no son cambios muy grandes, son cambios procedimentales que sí se enmarcan en el capítulo 7 del protocolo de este acuerdo. Exactamente, sí, en realidad el acuerdo no es amplio, ¿no? Como dice, son 12 hojas o 13 máximo, sí, digamos. Entonces, ese documento pasarlo al grupo para que los que han escuchado conozcan un poco, si es que no conocen este acuerdo, no es mucho para que lean, pero en realidad, pues, la Organización Mundial de Comercio, como la Organización Mundial de Aduana, no solamente en este acuerdo, sino en todo lo relacionado a normativa legal, si hablamos de la Organización Mundial de Aduanas, están justamente en este tipo de normativas que son simplificadas, ¿sí? Cristian se ha dado cuenta ahora, ustedes dense cuenta, que dentro de los comités, porque hablamos de comités dentro de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas, además, todas estas normativas tienen que ser aprobadas por la tercera parte de los miembros, ¿sí? Y los otros obligatoriamente tienen que cumplir estas normativas.
Lo que yo les decía, dentro de la normativa del comercio internacional está la normativa de la OMC, que es amplia, y la OMA, y cada uno de los países, ¿sí?, se sujeta a esa normativa, pero obviamente hace su normativa interna. Bueno, primero los bloques comerciales, ¿no? Y después la normativa interna de cada país. Para que se entienda, OMC o la Organización Mundial de Aduanas emite una normativa donde, en nuestro caso, la comunidad andina es la que la absorbe, ¿sí? Se reúnen los 4 países y hacen su normativa de la comunidad, del bloque comercial, independientemente Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, hace su normativa nacional. Y eso está en base a la Ley General de Aduanas y el reglamento. Que esa normativa, señores, es normativa internacional, ¿sí? La ley y el reglamento no es que se haya inventado la aduana nacional o el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto viene de los comités, ¿sí? Tenemos diferentes comités en la Organización Mundial de Aduanas donde está valoración, nomenclatura arancelaria, el convenio de Kioto, de donde vienen los diferentes regímenes y procedimientos aduaneros, ¿verdad? Tenemos la de normas de origen, que en realidad son todo lo que se maneja dentro de la ley y el reglamento, si es que lo han estudiado, ¿sí? Y de ahí ya se sacan los procedimientos que ahora se llaman reglamentos, con los nuevos cambios y disposiciones de la aduana nacional, justamente por esto del acuerdo de facilitación. Se están haciendo los despachos en fronteras para no llenar los almacenes dentro de aduanas interiores, la creación del nuevo sistema único de modernización aduanera, los diferentes pagos que se hacen mediante el Banco Unión, ¿verdad? La creación de los operadores económicos autorizados, que en realidad no lo hemos hecho nosotros a nivel mundial. Hay empresas como operadores económicos autorizados, que obviamente eso facilita que la mayor parte de sus despachos de importación salgan canales verdes. Pero tomen en cuenta que esos canales verdes, como se decía, van a ser verificados en algún momento, ¿no? Como en una fiscalización posterior. En realidad la aduana no hace directamente auditorías, pero sí podría llamarse auditorías en todo lo que se relaciona a la fiscalización posterior, porque te van a pedir documentación, te van a pedir todo el movimiento. Tomen en cuenta que a la aduana, cuando hace fiscalización, pide todas las transacciones que uno hace y lo presenta ante impuestos nacionales, ¿verdad? La declaración de mercancías de importación le sirve como factura a los importadores. Sí, es su factura, con eso se descarga. Entonces, ese cruce de información lo hace con impuestos nacionales cuando la aduana o el Departamento de Fiscalización verifica, y te verifica todos los documentos. Es por eso que ahí se encuentra mucha información que a veces no generas. Y por si acaso, ahí también se descubre la doble contabilidad, ¿sabían, no? Creo que en algún momento a ustedes les he comentado, les dicen, ¿dónde se estudia doble contabilidad? Saben que eso es ilegal, ¿no? Saben que la doble contabilidad es ilegal, pero igual la mayoría de las empresas lo hacen. ¿Por qué? Porque presentan algo a impuestos nacionales y no es acorde a las compras que han hecho. Es por eso cuando los impuestos nacionales va y hace una verificación, te pillan todo. Porque si compras gasolina, ¿cuántos litros, cuántos kilómetros has recorrido con esos litros? ¿Se dan cuenta? Para que llegues, ¿estás declarando correctamente? ¿Sí? No creo que declares 5 litros y te hayas venido de La Paz a Santa Cruz con 5 litros. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí llegamos. Y es por eso que me hubiera gustado que tal vez el mismo gobierno tome lo que quería hacer Mesa, cuando ha hecho su propuesta también de candidato. Tenemos la aduana, para mí, a mi criterio, la mejor aduana de Sudamérica, que es la DIAN, en Colombia, que la aduana maneja impuestos nacionales, migración, maneja... es decir, no necesita pedirle con carta a impuestos nacionales para ver la información de todos los inscritos. Ellos ya tienen la información. ¿Se dan cuenta? Entonces, tomen en cuenta, ustedes que trabajan en agencia, van a trabajar como operadores de comercio, que sí o sí, en algún momento, si hacen alguna
cosa que no se debe, van a ser descubiertos, ¿no? Hay mucha filtración de información, no solamente por las denuncias, sino porque los departamentos de fiscalización e impuestos nacionales obviamente trabajan en eso, ¿no? En el control de la recaudación del Estado. Por eso que si debes, si te descubren de aquí a 5 años, vas a pagar los 5 años más multas e intereses, ¿sí? Entonces, grave es la cosa, ¿no? Cuando uno no cierra su factura y debe 5 bolivianos, cuando pasa 5 años va a deber 500 bolivianos. Así de fácil. No te avisan, ¿verdad? Por eso impuestos nacionales es considerado como en ese TikToker que hace de impuestos nacionales o de BOA, es lo mismo, ¿verdad? Los que han visto ese TikTok. Entonces, la información, señores, vuelvo a recalcar, yo intento con estos videos, no para que se aburran, no para que veamos novelas, pero sí con estos videos que son muy importantes y creo que deberíamos ver esto, por lo menos uno al día, para que nos actualicemos en el comercio internacional, porque dependemos de la guerra de Ucrania, dependemos de los contratos que tiene Rusia con la Unión Europea, Estados Unidos, dependemos del bloqueo o los cierres de los puertos internacionales, dependemos de todo, ¿sí? Más bien que estamos considerados en la categoría B, como países en desarrollo o en vías de desarrollo. Pero en Sudamérica, en la comunidad andina, estamos catalogados como los menos adelantados. Por eso Ecuador y Bolivia tienen más privilegios que Colombia y Perú, ¿no? Muy bien. Entonces eso para que nos demos cuenta que la información está ahí. Tenemos que conocer, ¿sí? Para por lo menos hacer una charla o me encanta, digamos, cuando tiene alguien algo que acotar, como hizo Freddy ahora, es importante, porque yo también aprendo de ustedes y eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Sí? Porque después nos estamos riendo y no sabemos de qué. Entonces, tenemos que conocer, actualizarnos, que es importante. ¿Ok? Bien, señores, los dejo ahora para que por lo menos tomen una taza de café y Orlando entre al examen tranquilo. Y Anabel también. Chao, chao. Que se vayan sus primas. Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? El examen finaliza entonces el 2 de agosto. Sí, del 2024 a las 25 horas. Pero me dicen es día del indio, ¿no es feriado? No sé, yo no soy de por allá, así que yo paso clases normal. ¿Quién quiere feriado? Pida, no hay ningún problema. Para mi cuñado, pues le dicen. Ah, ya. Cuñado, vos dale el feriado. Además, no va a haber clases, directamente el examen. Así que tranquilos, de donde sea pueden dar. Si vas a La Paz, me avisas, o si vas a Oruro, o si vas a Punduero. Pero hay que festejar todas nuestras fechas, ¿no? Y no es feriado, por si acaso, el 2. Así que tranquilos. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, duda, pregunta, sugerencia, reclamo? Sí, porque deben tener algunos reclamos los que no han presentado sus trabajos. ¿Nada? Bueno, creo que los 2, ¿Va a haber 4, eximido, 6, dicen, o nada? 8, los 8 que están no tienen preguntas. ¿Eximidos? Sí, Anabel, hay eximidos. Hay eximidos. ¿Quiénes? ¿Pero quieren su nota completa o eximidos con 70? Eximidos con 70, ¿no? ¿Está bien? ¿Con cuánto aprueban? 61, Con ¿no? 99. Con 61, ¿no? La nota de aprobación, ¿para ustedes? 51. 51. ¿Cuánto? 51. Allá. 51. Conmigo van a aprobar con 71. El que no tiene 71 automáticamente tiene 49. Bien, esfuércese, ya quedan 2 días. Hoy día su trabajo práctico. Pero no empiecen ahorita, ¿no? No van a acabar. Hasta las 11 es el trabajo. Bien, señores, que les vaya muy bien. 9 en punto, entren a la evaluación. 40 minutos. Nos vemos el siguiente. A ver, para no confundirme, yo tengo jueves
la siguiente, solo una clase. ¿Está bien? Revisen. El examen el 2 de agosto y eso es martes y jueves 4 tenemos otra clase. No. Pregunta. Ah, no, tenemos este jueves. No, tienen razón. Bueno, perdón, por eso me estaba confundiendo. Tenemos este jueves la última clase. Entonces, de aquí, miércoles, jueves, tenemos la última clase. Hey, pensé que no teníamos clases, ¿ves? Ya, nos vemos este jueves para que avancemos un poco más de las diapositivas que les he pasado y ya el martes directamente exámenes. ¿Ya? Entonces el jueves conversamos un poco más. Faltan unos minutos más para que entren a su examen. Que estén bien. Chao, Lano. Chao, Darío. Chao. Chao, licenciado. Buenas noches. Nos vemos.